Hola, este videotutorial es la segunda parte de la sesión WIP en una hora, en donde estamos viendo cómo crear un modelo desde cero. Ya creamos el área, ingresamos capa SIC al modelo, agregamos los elementos y vimos cómo mover sus etiquetas. En esta sesión, que es la segunda parte, veremos cómo ingresar información a los elementos y el tipo de datos que podemos usar. Usaremos unos archivos modelo que pueden ser usados como plantilla para ingresar datos en sus propios modelos. También fijaremos los parámetros generales, es decir, fijaremos el periodo de modelación y el paso de tiempo del modelo. Este ejercicio es similar al ejercicio del capítulo WIP en una hora del tutorial de WIP. Vamos a continuar con el ejercicio. Hay dos maneras de ingresar información en WIP. Una, haciendo clic derecho sobre el elemento al que se quiere ingresar información. Se selecciona la opción Editar datos y se despliega la lista de variables de ese elemento en particular. En este caso, hicimos clic derecho sobre un elemento tipo río. Recuerden que para el río principal tenemos los caudales medios. Esa información se ingresa en el caudal de cabecera en WIP. Automáticamente se cambia de la vista esquema a la vista datos y se redirecciona a la variable seleccionada. Cada vista se usa dependiendo de lo que se quiera hacer en el modelo. En esquema se introducen los elementos y capa SIC. En datos se ingresan los datos para caracterizar cada elemento. Resultados para ver los resultados. Las otras vistas se explican en otros videotutoriales. En datos, por defecto, hay este árbol y es usado para crear y organizar la información. Está dividido en 6 categorías: supuestos clave, sitios de demanda, hidrología, recursos de suministro y otros supuestos. El árbol es usado para seleccionar el elemento al que se le quiere editar la información asociada. Por ejemplo, los ríos siempre están en recursos y suministro. Haciendo clic en el símbolo más se expande el árbol de esa categoría. Bajo la clasificación río se encuentran todos los elementos tipo río del modelo que fueron agregados en la vista esquema. En este caso, solo hay uno llamado río principal. Noten que cuando hago clic sobre un elemento se resalta en esta vista del modelo. Ustedes pueden explorar el árbol completo y así familiarizarse con la estructura. En esta vista no se puede crear elementos. Los elementos se agregan en la vista esquema y en la vista datos se ingresa la información de cada elemento. Vamos a introducir los datos en el elemento río principal. Para ingresar datos a un elemento, recuerden que pueden acceder a la variable a editar desde la vista esquema. Clic derecho sobre río principal, opción editar datos y selecciona la variable de interés, por ejemplo, caudal de cabecera. Otra opción es ir a la vista datos directamente y buscar el elemento y la variable. En este caso, recursos y suministro, río principal, y acá accedemos a la variable caudal de cabecera. Antes de ingresar los datos, vamos a fijar el periodo de modelación y el paso de tiempo del modelo. En WIP esto se hace definiendo los parámetros generales. Vamos al menú General y seleccionamos Años y pasos de tiempo. Si recordamos la información inicial, el periodo de modelación de interés es entre el año 2000 al año 2005, a un paso de tiempo mensual, es decir, que un año se divide en 12. En WIP, el paso de tiempo puede ser desde diario hasta anual. Si se divide el año en 365, el paso de tiempo sería diario. Si el año se divide en 1, el paso de tiempo sería anual. Otros valores entre ese intervalo son posibles. Por ejemplo, si se quisiera un paso de tiempo trimestral, el año se dividiría en 4. Es posible también seleccionar si se quiere incluir días bisiestos o no. Esto agregará un día extra a febrero cuando sea un año bisiesto. Por defecto, WIP divide el paso de tiempo del modelo según los días de cada mes. Por ejemplo, enero tendría 31 días, febrero 28 días y así sucesivamente en un paso de tiempo mensual. También se puede seleccionar que el número de días en el paso de tiempo sea igual o establecer una longitud definida por el usuario. Vamos a dejar la primera opción por defecto. Es posible definir el mes de inicio del año hidrológico. En este caso, vamos a definir que enero sea el mes de inicio. Una vez se fijan los parámetros, dan clic en cerrar. De esta manera se fija el periodo de modelación y el paso de tiempo del modelo. Es importante resaltar que cuando se fija el periodo de modelación, por defecto WIP divide este periodo en dos. Si vamos a la opción Datos para, veremos que el primero se denomina cuentas corrientes y otro se denomina Reference o referencia. El primer año del periodo de modelación es cuentas corrientes. Como el periodo de modelación en este ejercicio es del año 2000 al año 2005, en este caso cuentas corrientes es el año 2000. Reference sería el resto del periodo de modelación, en este caso 2001 a 2005.
En cuentas corrientes se ingresan todos los datos del modelo. Cuentas corrientes es el año base y a partir de este año es posible crear escenarios. La creación de escenarios y su gestión se aborda en más detalle en el video tutorial 06 Escenarios. Reference es el escenario de referencia. Este depende de cuentas corrientes. Es muy importante la herencia del escenario. A menos que se especifique una expresión diferente para una variable específica, el periodo reference hereda las mismas expresiones que las ingresadas en cuentas corrientes. Es decir, como reference depende de cuentas corrientes, reference va a heredar todos los datos de cuentas corrientes. Si no se cambia ninguna expresión en reference y solo se ingresan los datos en cuentas corrientes, reference representaría la evolución del sistema en el periodo de modelación sin ninguna intervención. Esta es la base de la construcción de escenarios en WIP. Los escenarios sirven para simular evoluciones del sistema. Cuentas corrientes es el año 2000, por eso acá aparece 2000. Si cambiamos el periodo de modelación, general, años y pasos de tiempo, año de cuentas corrientes, 1990 por ejemplo, acá nos cambiaría a 1990 y reference sería 1991 a 2005. Vamos a volver a general, años y pasos de tiempo para fijar nuevamente el año de cuentas corrientes como el año 2000. Existen varias opciones para ingresar datos a una variable. La lista de opciones se despliega en la flecha hacia abajo a la derecha de la casilla de la variable a la que se quiere ingresar la información. Estas opciones cambian dependiendo de la variable y el paso de tiempo del modelo. Para un paso de tiempo mensual y esta variable en particular, las opciones son editor de ecuaciones, lo veremos en el video tutorial 05 WIP herramientas básicas, mensual asistente para series de tiempo, asistente anual de series de tiempo, asistente lectura de archivo y asistente de la función de búsqueda. En este video tutorial vamos a ver en más detalle las opciones mensual asistente para series de tiempo, asistente anual y asistente lectura de archivo. La opción mensual asistente para series de tiempo sirve para ingresar datos con una variación mensual. Los datos se ingresan a la izquierda y se previsualizan a la derecha. Si un dato se deja en blanco, este se interpola. La opción asistente anual de series de tiempo ayuda a construir datos con una variación anual siguiendo varias funciones de interpolación. Las primeras tres son útiles para interpolar datos teniendo en cuenta información en el periodo de modelación. Cuando se usan las tres de abajo es posible extrapolar información teniendo en cuenta datos históricos anteriores al periodo de modelación. En la opción Asistente lectura desde archivo se debe seleccionar el archivo que contenga una serie de tiempo anual, mensual o diaria, dependiendo del paso de tiempo del modelo. Vamos a ver estas tres opciones con un poco más de detalle. Empecemos por la opción mensual asistente para series de tiempo. Como mencioné, se usa cuando son datos que tienen una variación mensual. Se debe ingresar el valor de cada mes. Por ejemplo, si ingresamos estos datos, la variación mensual quedaría representada de esta manera. A la derecha se visualiza la gráfica. Recuerden que en WIP el escenario reference hereda la información de cuentas corrientes. Los datos para todo el periodo de modelación serían los mostrados en esta gráfica. Cada año tendría la misma información. En WIP es posible usar expresiones con funciones para ingresar información. La función, cuando se trata de datos que siguen una variación mensual, es monthly values, indicando entre paréntesis la abreviación de cada mes y su valor separado por comas. Para este ejercicio vamos a usar archivos modelo. Los archivos están disponibles en la carpeta 04 WIP en una hora. Abramos el archivo tabla mensual. Usando este archivo podemos generar la expresión para ingresar datos con una variación mensual en WIP. Se cambia el valor mensual y se genera la expresión. Esta expresión se puede copiar y pegar directamente en WIP. Vamos a usar este archivo para asignar el caudal de cabecera. Recuerden que los datos del caudal medio mensual son 12, 7, 11, 17, 80, 136, 45, 32, 38, 18, 9 y 7. Copiamos la expresión y la pegamos en la variable caudal de cabecera para el río principal. En la parte inferior se visualiza gráficamente o en tabla la información ingresada. Para el año 2000, que es el año cuentas corrientes, esta es la variación mensual. Y si vemos reference, este escenario hereda la información de cuentas corrientes. Estos datos los hubiésemos podido ingresar seleccionando la opción mensual asistente series de tiempo y digitar dato por dato.
WIP automáticamente generaría la misma expresión que copiamos desde el archivo modelo de Excel. La otra opción es asistente anual de series de tiempo. En este caso, se muestra en una ventana las diferentes opciones de interpolación para seleccionar la que se desea usar. Los datos se pueden ingresar uno a uno o pueden importarse desde un archivo Excel. A manera de ejemplo, si se usaran los mismos datos en todas las opciones, estas serían las formas que tomaría cada opción. La línea roja representa la serie de tiempo que se asignaría a la variable. Los datos siguen una variación anual. Por ejemplo, si seleccionamos la interpolación lineal y usamos los datos de caudal medio, la forma sería igual, pero no tendría una variación mensual, sino anual. Es decir, el caudal mensual sería el mismo durante el año con una variación anual. Esto no es lo que queremos agregar en el caudal de cabecera. Los caudales promedios suministrados siguen una variación mensual. Por último, veremos la opción Asistente lectura desde archivo. Seleccionando esta opción es posible usar un archivo que contenga series de tiempo, sean diarias, mensuales, quincenales, trimestrales, anuales, etc. Lo ideal es que la serie de tiempo tenga la misma resolución que el paso del tiempo del modelo, aunque WIP tiene opciones de agregación o desagregación cuando la resolución temporal de la información en el archivo es diferente a la del paso de tiempo del modelo. A modo de ejemplo, en este modelo cuyo paso de tiempo es mensual, vamos a ver cómo usar una serie de tiempo mensual y otra diaria. Así vemos cómo usar los archivos modelo para ingresar información en forma de series de tiempo en WIP. Seleccionamos Datos para Cuentas Corrientes. Si seleccionamos Asistente lectura desde archivo y vamos a la carpeta 04 WIP en una hora, encontramos los archivos serie diaria.csv y serie mensual.csv. Estos archivos sirven de plantilla para ingresar series de tiempo diarias y mensuales respectivamente. Primero vamos a usar el archivo serie mensual.csv. En esta ventana podemos ver la información del archivo y seleccionar la columna con la serie de tiempo a usar en la variable y otras opciones para definir cómo usar la serie de tiempo. En cuanto a la información, muestra el intervalo de tiempo con información, el valor mínimo, máximo y el promedio, y el número de datos y los datos faltantes. Se puede ver la información en forma gráfica, en tabla o en texto a la derecha. En este caso, el archivo tiene solo una columna de información, pero puede tener varias y se listarían aquí mismo. En esta sección seleccionamos la columna con la serie de tiempo a usar. En este caso, la columna 1, cuyo nombre es caudal, se encuentra seleccionada. Los datos se pueden ver en gráfico o en tabla. El gráfico se puede cambiar para ver los datos como total anual, mensual promedio o porcentaje de tiempo de excedencia. En la parte superior vemos la ruta del archivo. Podemos cambiarlo haciendo clic en este botón. Veamos ahora cómo cambiarían las opciones en caso de que usemos una serie diaria en un modelo mensual. Recordar que el paso de tiempo de este modelo es mensual. Seleccionemos el archivo seriediaria.csv. Cuando se usa una serie de tiempo con una resolución mayor a la del paso del tiempo del modelo, es necesario definir el método de agregación. El método depende de la variable. En este caso, como son caudales, podemos elegir promedio, pero podríamos elegir entre suma, máximo, mínimo, etc. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de precipitación y tuviera la información a una resolución diaria y el modelo fuera mensual, tendría que escoger como método de agregación suma. Una vez definimos cómo leer el archivo, presionamos aceptar. Si usamos la opción asistente lectura desde archivo, WIP va a generar una expresión usando la función read from file. Les recomiendo ir a la ayuda de WIP y buscar esta función. La ayuda explica en detalle cómo usarla. Analicemos la estructura de los archivos modelo. El archivo serie diaria tiene esta estructura. Las expresiones que comienzan por el símbolo pesos definen los parámetros del archivo. La primera línea define el separador de lista, en este caso, coma. La segunda define el símbolo decimal y en este caso es punto. La tercera define el formato de la fecha, en este caso, día, mes y año.
La cuarta define que a partir de esta línea hacia abajo estará la información y también sirve para que WIP pueda identificar cada columna con su propio nombre. Debido a que el modelo podría ser compartido y ser abierto en un computador con una configuración regional diferente, agregar estas líneas garantiza que WIP lea el archivo correctamente. Los datos en el archivo pueden tener una longitud temporal diferente a la del periodo de modelación definido en WIP. WIP leerá del archivo los datos correspondientes al periodo de modelación, o en WIP es posible fijar el periodo de tiempo a usar. El archivo serie mensual tiene otra estructura. Las expresiones como separador de lista y punto decimal son iguales, pero la forma en que se define la fecha de los datos es diferente. Se debe usar la primera columna para el año y otra para el mes. A partir de la tercera columna pueden estar las series de tiempo, en este caso el caudal. Ya vimos las opciones que tenemos en WIP para ingresar datos al modelo. En el caso en que se tenga información con una variación anual, se puede usar la opción asistente anual de series de tiempo. Si se tiene una variación mensual, se debe usar la opción mensual asistente para series de tiempo. Y en el caso en que se tengan series de tiempo en un archivo, se puede usar la opción asistente lectura desde archivo. Adicional, se pueden usar expresiones para incluir la información directamente en WIP. Los archivos modelo pueden ser útiles en la construcción de sus propios modelos.